Algo de lo que más trabajo cuesta en la vida, indudablemente, que es perdonar. Alguien nos hace daño por el motivo que sea, y nos hace daño de palabra, o de manera física, o de manera emocional, o de manera material, y cuando nos hace daño ese alguien después, esa ofensa se queda viva en nuestra memoria y de pronto esa viveza perdura demasiado, nos trae recuerdos que nos duelen y que nos vuelven a doler al volver a recordar, cayendo entonces en un resentimiento, en un rencor que para nada nos hace bien, que nos hace daño a nosotros mismos. A veces cuando alguien nos lastima o nos lastimó hace mucho tiempo, caemos en un juego en el que pretendemos recordar la ofensa para revivirla, para resentirla, y entonces en nuestra mente desquitarnos, vengarnos, desearle al agresor que le vaya mal, como si esa venganza mental pudiera reparar la ofensa hecha. Y es un ciclo que puede durar años, años. Incluso hay personas que agredieron a otras que ya murieron y quienes fueron agredidas por ellas no logran perdonar. Cuesta trabajo perdonar. Y muchos nos hemos dedicado con el paso del tiempo a profundizar en el perdón, en cómo aprender a perdonar para ayudar a otros a perdonar. Uno de ellos es el gran, siempre bien recordado, de muchos favorito, franciscano capuchino Ignacio Larrañaga. Te invito a que me acompañes en esta sesión del Club de los Búhos para que juntos, recordando a Ignacio Larrañaga, aprendamos 3 estrategias que nos van a ayudar a perdonar. Bienvenido al Club de los Búhos, el regreso. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte en una sesión más del Club de los Búhos y te saludo mientras disemino aquí esta sesión porque tenemos miembros del Club de los Búhos en diferentes grupos en Facebook y estoy compartiéndolo con todos esos grupos justamente para que se enteren que ya entramos en sesión aquí en el Club de los Búhos y puedan también participar y reflexionar junto con nosotros. Acuérdate que el Club de los Búhos es un programa que tiene el propósito de pensar la vida a la luz de nuestra fe católica. Y es lo que vamos a hacer esta noche, como solemos hacer. A algunos les sorprenderá que el programa esté comenzando tan temprano y quizás alguien proteste esta vez, pero ¿cómo? Si el Club de los Búhos se llama el Club de los Búhos porque pasa muy noche cuando los búhos están desvelándose, aprendiendo y pensando, pues sí, pero es que les cuento, porque algunos de ustedes no lo saben, que me enfermé feamente. Hace 2 semanas no tuvimos programa, ya había yo anunciado que no iba a haber programa porque estuve de viaje. Y la semana pasada no hubo programa porque en ese viaje, muy probablemente en ese viaje, me enfermé y me contagié de coronavirus y me puse bastante mal. Me dijeron en el hospital. Yo pensé que lo que tenía era una fuerte sinusitis ya convertida en infección a causa de las alergias, cosa que pues es común que me suceda. Y resulta que cuando llegué al hospital y le expliqué a la enfermera que primero me vio todos mis síntomas y le dije que yo pensaba que era una sinusitis, bueno, se fue
Y a los pocos minutos entró una doctora, vaya, pero entró con su traje de astronauta, ya sabes, ¿no? Que de pronto te sientes el extraterrestre, el E.T., ¿no? Cuando entran todos aquellos con esos trajes como si fueran a ver a alguien radiactivo, pues así entró. Así entró y le dije, bueno, veo que vienes bien protegida para que no te vaya a contagiar. Y me dijo, sí, porque eres un paciente que muy seguramente eres muy contagioso. Y dije, bueno, yo creo que es una sinusitis. Me dijo, a ver, descríbeme otra vez lo que sientes. Pues ya describí y me dijo, lo que tienes es coronavirus. Y dije, bueno, pero es que he padecido de cuadros de sinusitis, esto ya me han hecho operaciones y demás. Y bueno, pues no, que me auscultó y me dijo, lo que tienes es coronavirus, hay una epidemia y muchos pacientes están llegando al hospital con los mismos síntomas que tú. De todas maneras, vamos a hacer una prueba para confirmarlo y si falla, entonces asumimos que tienes sinusitis y te tratamos la sinusitis. Bueno, pues que me hacen la prueba y que salgo positivo, tal como la doctora bien había prediagnosticado, incluso simplemente al enterarse de los síntomas que traía. Bueno, pues me puse muy mal, no te imaginas lo mal que estuve, fue realmente fatal. Yo pensé incluso que no iba a haber programa esta vez. Pero bueno, gracias a Dios que ya me estoy recuperando. El dolor más fuerte, el síntoma más fuerte era un dolor de garganta. No sabes, piensa el peor dolor de garganta que has tenido en tu vida. Así el peor que has tenido en tu vida. Ya sabes, de eso que sientes una Gillette que te le está tasajeando. Bueno, multiplícalo por 5 con sus 5 Gillettes. Era lo que sentía, era lo que sentía. Y según lo que me dijeron en el hospital, se trata de una variante del coronavirus que se llama Nimbus y que justamente su síntoma principal es el dolor de garganta extremo, pero así extremo de volverte loco. Y por eso no podía yo leer. De hecho, ya me empecé a sentir mal el miércoles en el viaje y el jueves en la noche llegamos aquí casi a medianoche y el viernes en la mañana lo primero que hice fue entrar al calendario de mi parroquia y darme de baja porque estaba yo programado para servir como lector el domingo. Dije, no, seguramente no voy a poder. Bueno, no, pues ya la cosa es que ya ni siquiera a mí se pude ir, pues estaba totalmente fuera de combate. Pero pues así fue la cosa, así fue lo que me pasó. Y gracias a Dios aquí estamos ya. Pero lo que sí es que no logro recuperar la energía. Estaba pasando que a las 2 de la tarde ya no podía y me quedaba dormido hasta el día siguiente. Y pues ya aguanto más, pero definitivamente no creo llegar a las 10 de la noche, que es cuando suelo comenzar a transmitir. Así que de una vez o nos quedamos sin programa por 3 semanas y eso sería catastrófico. Así que es la razón por la que el programa en esta ocasión empieza tan temprano. Yo sé que muchos de los típicos búhos pues no van a estar porque han de decir, es jueves, yo creo que va a haber el Club de los Búhos a las 10 de la noche. Pues no, ya lo tendrán que ver grabado, pero así es esto, amigos. Vamos a reflexionar acerca de un tema que considero yo que es importante, siempre vigente definitivamente, que es el tema del perdón, ¿no? Cuesta trabajo perdonar, yo lo sé porque a mí a título personal te puedo decir que no. A algunos les cuesta mucho trabajo, a algunos no tanto. Yo por regla general no soy rencoroso, pero también algo que me ayudó mucho a entender sobre todo las trampas que nosotros mismos nos tendemos para quedar atrapados en nuestro rencor. Y son trampas que nos impiden perdonar y que nosotros mismos nos las tendemos para colmo. Eso me ayudó a estar muy alerta en la vida y eso me ayuda definitivamente pues, a perdonar con facilidad. Sobre todo que hace muchos años en Catholic.net, cuando empezaba Catholic.net, me invitaron a impartir un curso que se llamaba Educar para el Perdón. Era un curso que duró 14 semanas, lo dábamos una vez por semana. Ellos me daban el material y yo era el instructor. Me quedé atónito cuando vi que eran miles de personas, y no es hipérbole, eran miles de conexiones que yo veía, que se conectaban todas las semanas y que mandaban las tareas completas. Dije, vaya, miles de personas de tantos países queriendo aprender a perdonar, eso solo significa que hay mucha necesidad de saber perdonar. Y pues de ahí es que he dedicado una parte de mi apostolado justamente a ayudar a perdonar, a enseñar a perdonar. Por eso imparto
una conferencia que se llama ¿Por qué no puedo perdonar?, que justamente hace énfasis en esas trampas que nos impiden perdonar para después explicar cómo superarlas. Y por eso fue también que todo el contenido de esa conferencia lo plasmé en una novela de suspenso que se llama El laberinto del perdón, que combina la parte de la novela de suspenso, un crimen que hay que resolver y un crimen por el cual un matrimonio se le está haciendo la vida a pedazos de una manera que no te imaginas. Hasta que no solamente hay que resolver el crimen, sino que también ellos necesitan aprender a sanar su interior perdonando. Y es así que a lo largo de toda la trama de suspenso voy desarrollando de una manera muy sutil todo lo que enseño en la conferencia ¿Por qué no puedo perdonar? Entonces es un libro que tiene toda la teoría del perdón, pero que también es una novela de suspenso. Y hay quienes lo leen por el puro suspenso y les encanta. Hay quienes lo leen para aprender a perdonar y pues lo hacen de una manera muy amena porque está todo metido en la historia. Y hay quienes pues se lo regalaron, lo leyeron porque era una novela y de pronto de rebote aprendieron a perdonar y me lo comentan después, que es un libro que les sirvió muchísimo sin siquiera ellos imaginarse que les iba a servir para eso. Así que pues te digo, el tema del perdón es un tema al que dedico parte de mi apostolado porque estoy seguro que es un tema necesario y más cuando doy las conferencias en persona y tengo encuentros personales con quienes asisten a ellas, pues lo constato una y otra vez. Pero vamos, hay muchos que se han dedicado a entender el rencor, a entender el resentimiento, a entender cómo perdonar, enseñar a perdonar. Y uno de ellos fue nada menos que Ignacio Larrañaga. ¿Quién no ha leído a Ignacio Larrañaga? O sea, yo creo que no puede haber un católico del siglo XX que se diga católico si no leyó a Ignacio Larrañaga, así te la pongo. Porque fue muy prolífico, escribió muchos libros. El pobre de Asís, con toda la biografía de San Francisco de Asís de una manera muy dramática. El silencio de María, que es todo un tratado de Mariología, pero abordado al mismo tiempo que desarrolla Mariología, la va desarrollando desde un enfoque espiritual riquísimo realmente. El pobre de Nazaret, que es también la biografía de Jesús, basada en los evangelios, pero también contaba con un drama espiritual que es muy enriquecedor como ejercicio espiritual leer ese libro. Hay tantos, son muchos los libros. Y vamos a detenernos a reflexionar en uno de sus libros que quizás sea el más conocido, el más gustado probablemente, que es Muéstrame tu rostro. Un libro que realmente no te puedes morir sin haberlo leído y profundizado. Es un libro sensacional. Yo la primera vez que lo leí, estaba apenas comenzando la universidad por primera vez y me acuerdo que me cautivó, bueno, desde la primera página me cautivó el libro y me pasé semanas sin pasar de la primera página porque me dio material de reflexión muy profunda y ya después poco a poco fui metiéndome en todas las páginas de este libro tan sensacional. Y aquí Ignacio Larrañaga plantea 3 estrategias para perdonar. Esta noche en el Club de los Búhos vamos a leerlas y a irlas reflexionando y creo que será un ejercicio muy enriquecedor y para los amantes de Ignacio Larrañaga seguramente que será también un momento de un recuerdo muy grato. Vamos a comenzar como siempre con un momento de oración, poniéndonos en la presencia de Dios para que este programa dé fruto en nuestro corazón, para que las palabras que plasmó en su libro Ignacio Larrañaga caigan como una semilla dentro de nuestro corazón y ahí germinen y lo más importante, que ahí echen raíces, para que ahí se queden y sigan dando fruto, en concreto en este aspecto del perdón. Y como siempre comenzamos con una oración y estamos recordando a Ignacio Larrañaga, ¿por qué no rezamos una de las oraciones de quizás el libro más vendido de Ignacio Larrañaga? Yo lo sé porque, no sé, yo tengo entre 5 y 7 copias porque me lo han regalado alumnos, me lo han regalado mis hermanas, me lo han regalado amigos. Nunca lo he comprado yo, tengo un montón de copias. Encuentro el manual de oración de Ignacio Larrañaga. Vamos a rezar una de sus oraciones que se llama Detenerse. Nos ponemos pues en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Qué bueno es detenerse. Señor, me gustaría detenerme en este mismo instante. ¿Por qué tanta agitación? ¿Para qué tanto frenesí? Ya no sé detenerme. Me he olvidado de rezar. Cierro ahora mis ojos. Quiero hablar contigo, Señor. Quiero abrirme a tu universo, pero mis ojos se resisten a permanecer cerrados. Siento que una agitación frenética invade todo mi cuerpo, que va y viene, se agita, esclavo de la prisa. Señor, me gustaría detenerme ahora mismo. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta agitación? Yo no puedo salvar al mundo. Yo soy apenas una gota de agua en el océano inmenso de tu maravillosa creación. Lo verdaderamente importante es buscar tu rostro bendito. Lo verdaderamente importante es detenerse de vez en cuando y esforzarse en proclamar que tú eres la grandeza, la hermosura, la magnificencia, que tú eres el amor. Lo urgente es hacer y dejar que tú hables dentro de mí. Vivir en la profundidad de las cosas y en el continuo esfuerzo por buscarte en el silencio de tu misterio. Mi corazón continúa latiendo, pero de una manera diferente. No estoy haciendo nada. No estoy apurándome. Simplemente estoy ante ti, Señor. Y qué bueno es estar delante de ti. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues traer acá a que nos acompañe nuestro querido Buino para que nos acompañe a saludar a nuestros amigos que se están conectando. Hola, Buino, ¿cómo estás? ¿Qué te parece si saludamos a nuestros amigos que ya comienzan aquí a dejarnos también sus saludos? Y se va el buen Buino a descansar y nosotros vamos pues a comenzar con estas reflexiones. Ignacio Larrañaga plantea 3 modos de perdonar. Yo, por cuestión estratégica del programa, porque este programa, pues claro, es un programa, pero no es para el entretenimiento. Yo sé que hay muchas personas, yo lo sé, que sintonizan el Club de los Búhos como si fuera radio. Y de hecho también al día siguiente lo pueden escuchar en podcast, porque también está en podcast en audio. Y sé que, pues, o sea, el que escucha el radio es porque está haciendo otra cosa al mismo tiempo, yo lo sé. Pero este es un programa que no es tanto como para que lo escuches mientras estás lavando la ropa. Este programa es más bien como para hacer un ejercicio espiritual que tiene que ver con el perdón. Para que dé fruto este programa, así es como tenemos que hacerlo realmente, como un ejercicio espiritual personal. Por esa razón es que, aunque Ignacio Larrañaga plantea sus 3 modos en un orden que él consideró oportuno, yo no lo voy a hacer así. Voy a detenerme primero en el segundo modo y luego en el tercero. Y vamos a concluir después de la pausa con el primero, porque el primero termina con un ejercicio de interiorización. Entonces, por eso es mejor cerrar todo esto, todas estas reflexiones con ese ejercicio de interiorización. Y por eso es que voy a hacerlo en ese orden. Bueno, pues como les digo, 3 modos plantea Ignacio Larrañaga y dice: el segundo modo de perdonar emocionalmente es comprendiendo. Y de hecho, esta reflexión la desarrolla todavía con más profundidad en otro de sus libros que se llama Sube conmigo. Si comprendiéramos, no haría falta perdonar. Piensa en tu enemigo. En cuanto tu atención esté fija en él,
aplícale las siguientes reflexiones. ¿Quién es tu enemigo? Para propósito de este ejercicio, piensa en esa persona que te hizo algo o que te sigue haciendo cosas. Y ya sea porque te las sigue haciendo o ya sea porque te la hizo hace mucho, pero que no puedes perdonar. No sé, a lo mejor se trata de una persona a la que le tienes tanto rencor por lo que te hizo, que ni siquiera puedes nombrar por su nombre. Y mejor te refieres a esa persona. Para no ensuciarte la boca con su nombre, piensas. Bueno, esa persona, para propósitos de estos ejercicios, es tu enemigo. Dice la Rañaga, piensa en tu enemigo. Fuera de casos excepcionales, en este mundo, nadie actúa con mala intención. Nadie es malo. Eso es una realidad, ¿eh? Si él me ofendió, ¿quién sabe qué le contaron? ¿Quién sabe si estaba pasando una grave crisis? Lo que en él parece orgullo es timidez. Su actitud para conmigo parece obstinación, pero no es otra cosa más que necesidad de autoafirmación. El pobre se siente tan poca cosa. A veces su conducta me parece agresiva. En realidad se trata de golpes secos para darse a sí mismo seguridad. Este tema que plantea Ignacio Larrañaga es justamente uno de los temas que desarrollo en mi conferencia porque no puedo perdonar, y es uno de los temas que está con lujo de detalle explicado aquí en el laberinto del perdón. ¿Sabes que las personas que son inseguras, que tienen una autoestima baja, y ahora entonces que entender por qué tienen una autoestima baja? Pero bueno, las personas que tienen una autoestima baja se consideran tan poca cosa, se sienten tan poca cosa, que no se gustan a sí mismos. Y como no se gustan a sí mismos, piensan que tampoco le gustan al resto de las personas. Y entonces al pensar que no le gustan al resto de las personas, imaginan que todas las demás personas le quieren hacer daño, porque lo ven poca cosa. Y por esa razón, si alguien a la distancia se ríe, lo toman como una ofensa personal. Se está riendo de mí. Si a la distancia ven a dos personas hablando en voz baja, se siente ofendida. Están hablando mal de mí. Si llegan a una tienda y alguien más llega al mismo tiempo y el dependiente de la tienda atiende primero al otro, se sienten ofendidos porque lo hizo para dejarme a mí al último, para hacerme perder tiempo, para no darme mi lugar. Si van conduciendo y a alguien se le cierra, es una agresión, se me cerró para mostrarme su auto que maneja. En fin, entonces, ese es el problema, que una persona que tiene una autoestima baja, por no quererse, piensa que los demás tampoco la quieren y piensa que porque los demás no la quieren, lo único que quieren hacer en la vida es causarle daño. Sin imaginarse ni por un instante que todas esas personas tienen bastantes problemas en su vida propia que resolver, como para estar pensando en ellos y como para estar además maquinando cómo hacerle daño, cuando la mayoría de todos estamos pensando cómo resolver nuestra propia vida. Pero las personas que se sienten poca cosa no lo ven así y ellos consideran que todos están tratando de hacerles daño. Entonces, todos se vuelven en enemigos que quieren atacarme. Y si me quieren atacar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Defenderme. Y como la mejor defensa es el ataque, entonces antes de que me ataquen, ataco yo primero. O porque pienso que se están riendo de mí, que están hablando mal de mí, entonces ataco. Y entonces las personas que se sienten poca cosa suelen ser personas agresivas, que agreden a uno, le gritan a otro, ofenden a otro, insultan a uno más. Eso
como te digo, lo desarrollo con lujo de detalle aquí en el laberinto del perdón. Y lo toma precisamente Ignacio Larrañaga porque es una realidad. Es una realidad. Cuando alguien te agrede, tu enemigo, es muy probable que ese enemigo que te ofende, y ahora, cuidado, cuidado, porque no vaya a ser que aquí el que está atrapando flechas para clavárselas en el corazón hacia el vuelo, se rió, están hablando, ¿no? Y así van como atrapaflechas, cualquier cosa, cualquier actitud, cualquier palabra, cualquier risa, cualquier silencio, cualquier acción, cualquier lo que sea, ¿no? Es, es atrapar una flecha y clavársela en el corazón. Ahora que describo esto, sé honesto, sé honesta, porque a lo mejor eres tú el que está en esa situación, a lo mejor siendo honestos el atrapaflechas eres tú. ¿Cómo saber? Bueno, cuando te ofende una persona, cuando te ofenden dos personas, cuando te ofenden tres personas, ok, te han ofendido tres personas, pero cuando sientes que te ofenden todos y que te ofenden en tu familia y que te ofenden en el trabajo y que te ofenden en la calle y por todos lados te ofenden y ya estás trabajando y te ofenden en el trabajo, pero te acuerdas de cuando estabas en la escuela, que en la escuela nadie te quería y nadie me quería en la escuela y nadie me quería en la secundaria y nadie me quería, no tenía amigos porque nadie me quería y en mi casa nadie me quiere y en el trabajo nadie me quiere. Cuidado, porque entonces no es que todo el mundo esté en tu contra, es que más bien necesitas trabajar en tu autoestima. Es la verdad. Pero vamos a ver entonces el caso de que en verdad si alguien te hizo daño y si en verdad alguien te ha ofendido o te ha causado cualquier tipo de daño, ya sea un daño físico, un daño moral, un daño de cualquier naturaleza material, piensa en tu enemigo y es muy probable que en esa persona haya una gran dosis de baja autoestima. Y entonces habrá que entender por qué. ¿Qué fue lo que orilló a esta persona a no quererse ni ella misma para empezar? Y a tratar de sacar ese rencor que se tiene a sí misma agrediéndome. Dice Larrañaga, si es difícil para mí, mucho más difícil es para él mismo. Si con ese su modo de ser sufro yo, mucho más sufre él mismo. Si hay una persona en el mundo que desea no ser así, esa persona no soy yo, es él mismo. Le gustaría ser constante y es versátil. Le gustaría ser encantador y es antipático. Le gustaría vivir en paz con todo el mundo y siempre está en conflicto con todos. Le gustaría agradar a todos y no lo consigue. Él no escogió este modo de ser. Después de todo esto, ¿tendrá el enemigo tanta culpabilidad? ¿Qué sentido tiene el irritarse contra un modo de ser que él no escogió? No merece repulsa, sino comprensión. A fin de cuentas, ¿no seré yo el equivocado y el injusto con mi actitud y no él? ¿No pedimos todos los días la misericordia del Padre? Si supiéramos comprender, el sol de la ira declinaría, y la paz como sombra bendita ocuparía nuestras estancias interiores. Esta reflexión tal vez la podamos llevar al círculo más cercano a nosotros mismos, el círculo de nuestra familia. Y si el enemigo de este ejercicio fue mi hermana, si el enemigo fue mi suegra, si el enemigo fue mi esposo o mi esposa, y soy sincero, me puedo dar cuenta de que en mi hermana, en mi suegra, en mi esposo, en mi esposa, hay una gran medida, una gran dosis de baja autoestima. Y si me pongo a ver por qué, conociendo la historia de cada uno, porque son personas con las que convivo y con las que he convivido por muchos años, cuando conozco la historia de cada uno, puedo entender entonces por qué son así.
¿Por qué van por la vida dando esos golpes secos? Es una forma de sacar el dolor que tienen dentro, equivocada por supuesto, pero a fin de cuentas es una forma de sacar el dolor que llevan dentro. Y por el otro lado es el temor a ser menospreciados, incluso por ti. Y ese temor a ser menospreciados les asusta tanto que lo quieren combatir. Y una manera de combatirlo es hacerse presentes en tu vida y lo hacen agrediendo. Para nada es una actitud correcta, pero es una actitud común que proviene de la baja autoestima. Entonces, piensa en ellos y conociendo su historia, piensa qué los orilló a ser como son. Eso te ayudará a comprenderlos, porque ciertamente que de la comprensión surge el perdón. ¿Y por qué es importante perdonar? Es importante perdonar porque en la medida en que no perdonamos y dejamos que el rencor eche raíces en nuestro corazón, ese rencor nos hace mucho daño, incluso nos puede enfermar. ¿Por qué? Porque con el rencor estamos recordando y resintiendo, volvemos a sentir, y me acuerdo de lo que me hizo, me acuerdo de lo que me dijo, y otra vez me duele el estómago, se me pone la boca amarga, se me eriza la espalda. Entonces ese volver a sentir me puede hacer daño incluso físico. Pero es una realidad que en la medida que no perdone, no voy a estar en paz. Y para los que somos hijos de Dios es un problema triple no perdonar. ¿Por qué? Lee el libro del laberinto del perdón y ahí te lo cuento, la verdad. Es un problema triple por esto. Porque cuando no perdono, no estoy en paz con la persona que me ofendió. Porque me ofendió, entonces no estoy en paz con ella. Pero como católico sé que tengo que perdonar porque pertenecemos a la religión del perdón. Dios nos lo perdona todo. Envió a su Hijo a morir en una cruz por el perdón de los pecados. Jesús nos dijo que había que perdonar no una, sino 70 veces 7, o sea, siempre. Entonces, y él puso el ejemplo en la cruz. Cuando lo estaban ultrajando, él pidió perdón por los que lo estaban ultrajando. Entonces, pertenecemos a la religión del perdón. Cuando le pedimos perdón a Dios en el Padre Nuestro que nos enseñó Jesús, su Hijo, es lo que decimos: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y al no poder perdonar y pertenecer a la religión del perdón, ser hijos del Dios del perdón, al no perdonar y no estar en paz con el que me ofendió, tampoco estoy en paz con Dios porque no puedo perdonar. Y al no estar en paz con el que me ofendió y no estar en paz con Dios, pues tampoco estoy en paz conmigo mismo porque no estoy en paz con nadie. Y acabo perdiendo mi propia paz. De ahí que sea importante perdonar, porque cuando yo logro perdonar y me deshago de ese rencor, se acaba el resentimiento y entonces vivo en paz. Porque vivo en paz con el que me ofendió porque ya lo perdoné. Y vivo en paz con Dios porque lo perdoné y entonces vivo en paz conmigo. Perdonar me trae ese beneficio de que hace que recupere la paz que he perdido por no perdonar. Y es la razón por la que Dios nos obliga a perdonar. En la libertad de los hijos de Dios alguien sabe si perdona o no. Pero en esta religión del perdón, Dios nos da, pues es prácticamente un mandato. Ustedes no perdonen 7 veces, perdonen 70 veces 7, o sea, siempre de los siempre. Si 7 veces significa siempre, 70 veces 7 significa siempre de los siempre. ¿Por qué? Por tu bien, perdona por tu bien. ¿Por qué? Porque al que agredió, al que te hace daño, Dios se va a hacer cargo de él. Dios se va a hacer cargo de él. Y la manera de Dios de hacerse cargo de los pecadores no es la manera que tú quieres en tu corazón, porque en tu corazón, ante aquel que te hace daño, muchas veces metes a Dios para que juzgue como tú quieres que lo juzgue. Pero hay un Dios que todo lo sabe y que todo lo juzga. Y va a hacer que pague todo lo que me ha hecho y que me las pague todas juntas. Ese Dios que todo lo sabe y todo lo juzga. Pero ese Dios que todo lo sabe y todo lo juzga, ¿qué crees? Que lo que hace es perdonar. Entonces, Dios va a perdonar a tu agresor. Por eso necesitas tú perdonar para quedar en paz.
para quedar en paz. Es que no es justo. ¿No es justo? ¿No es justo que estés en paz? En la medida en que no perdones, tienes un problema doble. El problema del daño que te hizo y el problema del rencor. Entonces, ¿no es justo? ¿Cómo no va a ser justo que recuperes tu paz? No es justo que recuperes tu paz. No es justo que vivas en paz. Ya te dañó una vez. ¿Para qué quieres seguir sufriendo tú por no perdonar? Otra vez, en esos círculos domésticos, entender ayuda a perdonar, comprender a la otra persona, ayuda a perdonar, comprender sus motivaciones para actuar como actúa, ayuda a perdonar. Dice Larrañaga, si supiéramos comprender, el sol de la ira declinaría y la paz, como sombra bendita, ocuparía nuestras estancias interiores. Todo lo que te expliqué en 1000 palabras, aquí lo sintetiza Larrañaga en una frase. Continuamos. El tercer modo de perdonar es desligándose. Se trata de un acto de dominio mental por el que uno desliga y desvía su atención. El sentimiento de malevolencia es una corriente emocional establecida entre mi atención y mi enemigo. Por mi parte, es una resistencia atencional y emocional lanzada contra él. Perdonar consiste, pues, en interrumpir o desligar ese vínculo de atención agresiva, quedar yo atencionalmente desligado del otro y en paz. En este modo de perdón se puede ejercitar en cualquier momento. No hace falta tomar una actitud recogida. Es que cuando alguien nos ofende, nos insulta, nos roba, daña nuestro patrimonio, nos quita la honra, en fin, lo que sea, lo hace. Hay un acto, una palabra, en fin, que causan un daño. Pero cada vez que lo recuerdo, lo resiento y me hace daño. Y entonces el daño de una vez ya me hizo daño dos, cuando me lo hizo y cuando lo recordé. Y si lo vuelvo a recordar y al recordarlo de nuevo, lo resiento, entonces ya me hizo daño no una, sino 3 veces. Y si pasa el tiempo y lo sigo recordando, ya no me hizo daño una vez, me hizo daño por semanas, por meses, por años, hasta mi lecho de muerte incluso. No. Pero fíjate algo muy interesante. El daño se hizo y dolió el daño en su momento. Cuando yo lo recuerdo y me hace daño, lo que me está haciendo daño al momento de recordarlo no es esa agresión. Lo que me está haciendo daño es el hecho de recordarlo. ¿Por qué? Porque no lo recuerdo así nada más. No, lo recuerdo y lo revivo. Y por eso otra vez empiezo a tener esas reacciones corporales incluso. Lo resiento. Ese es el problema. Que al recordarlo, si lo resiento, lo que me está haciendo daño es el recuerdo, no el hecho. Y la segunda vez que me acuerde y me haga daño, lo que me está haciendo daño en ese momento no es el hecho, es ese segundo recuerdo. Y ese tercero. Y ese enésimo recuerdo años después, lo que me hace daño es el momento de recordarlo y revivirlo y entonces resentirlo. Por eso es que una estrategia para perdonar es distraer nuestra mente y pensar en otra cosa. En el momento en que empiezo a recordar y empiezo a revivir y empiezo a sentir mejor, me ocupo pensando en otra cosa, lo que sea. Distraigo mi mente de esa fijación porque otra vez lo que me está doliendo ya no es el acto en sí, sino el recuerdo de ese momento. Tengo que matar ese recuerdo. Como explico en el laberinto del perdón, perdonar no es lo mismo que olvidar. Y sobre todo una ofensa fuerte es difícil olvidarla, ¿no? La clave está más bien en aprender a recordarla sin que duela. Cuando logro recordarla sin que duela, es porque claramente ya perdoné. Y hay ocasiones en que incluso un recuerdo ya lo que me hace es hasta reírme de lo que sucedió. Evidentemente que perdoné, ¿no? Cuando se trata de una ofensa muy grave, a lo mejor no da risa, pero cuando ya no duele es porque logré perdonar.
Pero en el momento en que lo recuerdo, porque son recuerdos que de pronto llegan por alguna causa que los dispara, lo que sea, al momento de recordarlo, si empiezo otra vez a sentir, mejor dejo de pensar, mejor me distraigo, mejor pienso en otra cosa. Porque otra vez el objetivo es recuperar la paz. O en este momento no dejar que me la robe ese recuerdo de lo que ya me hicieron. Dice Larrañaga. En este modo de perdón, dice Larrañaga, cuando adviertas que estás dominado por el recuerdo del otro, haz un acto de control mental y desliga su atención, simplemente corta ese vínculo de atención. Vacíate interiormente, suspendiendo por un instante tu actividad mental. Luego, comienza a pensar en otra cosa y vuela con tu mente en cualquier dirección. Aprovecha toda oportunidad para repetir este ejercicio de perdón. Pronto sentirás que ya no te molesta el recuerdo de aquella persona. Dicen en mi tierra, deja de echarle limón a la herida. Creo que así queda claro. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa y en un momento continuamos. Un laberinto de amor, intriga y rencor, del que se sale con fe y perdón. El laberinto del perdón ya está disponible también en Amazon México. Pídelo en edición impresa en digital para Kindle o descargue el audiolibro únicamente en el sitio semillasparalavida.org/laberinto. El laberinto del perdón, no te lo debes perder. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Este jubileo de la esperanza, mantén viva tu esperanza. Un libro de espiritualidad en tiempos de crisis, escrito por tu servidor Mauricio Pérez. Mantén viva tu esperanza es una buena lectura de apoyo en tu caminar espiritual en este jubileo ordinario. Mantén viva tu esperanza. Pídelo impreso en Amazon, descárgalo en Kindle o escuche el audiolibro en Audible. Mantén viva tu esperanza y medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Y ya está con nosotros aquí el búho sabio, que viene como siempre después de la pausa para acompañarme a saludar a nuestros amigos que han seguido saludándonos por acá. Buenas noches. Nuestro guía espiritual nos decía que tenemos que dejar de dar alojamiento de a gratis a esa persona que nos hizo daño. Pues sí, es que si ya nos hizo daño, ¿para qué mantenerla viva en nuestra mente, agrediéndonos una vez más, pero agrediéndonos aparte nuestro recuerdo, nuestra imaginación, porque ya no nos está agrediendo, es nuestro recuerdo el que recuerda que nos agredió, pero eso ya pasó. Y sí es importante eso, hay que aprender a romper esos vínculos, porque son vínculos mentales a fin de cuentas, ¿no? Claro, si tuvieras una persona que estuviera ahí amordazada y te pega una y te pega otra y te pega otra y te pega otra y pasan los días y te tiene pegando porque te tiene ahí atado y no puedes escapar, eso es otra cosa. Pero ciertamente que muchas veces las agresiones se quedan anidadas en el corazón y entonces ahí empiezan a hacer mucho daño, mucho tiempo después. Es por lo que es importante aprender a romper esos vínculos que a fin de cuentas están en la mente, porque ese recuerdo ya no te lo inyecta esa persona desde lejos, ¿no? El que te hizo daño una vez no tiene un laboratorio secreto con una máquina desde la cual aprieta un botón para una vez más hacerte daño en tu mente una y otra. No, eres tú el que se está acordando. ¿Quién se está acordando? Tú. ¿A quién le está doliendo el recuerdo? A ti. ¿Pero qué es lo que te duele el recuerdo? Pues hay que cortarlo, hay que cortarlo. Y bueno, pues vamos a continuar entonces con la última reflexión de Ignacio Larrañaga
Nos vemos, búho sabio. Despídete. Y vamos pues a continuar este ejercicio con esta última reflexión con este tercer modo que él plantea como el primero, pero ya expliqué por qué yo lo dejé para el final, que es el primer modo de perdonar emocionalmente. Otra vez piensa en tu enemigo en todo caso, ¿no? Ya explicamos quién es el enemigo. El primer modo de conceder el perdón emocional se da en estado de oración con Jesús. Claro. ¿Por qué? Porque es una realidad que perdonar cuesta trabajo. Incluso, muy seguramente, habrá quien sintonice este programa por el tema, porque vieron que se trataba de perdonar y por eso lo están escuchando. Aunque a lo mejor no habían sintonizado nunca el Club de los Búhos o verán el programa grabado, seguramente hay quien está viéndolo o quien está escuchándolo porque necesita perdonar, porque lo sabe bien. O sea, perdonar cuesta trabajo, pero lo que a ti te cuesta trabajo, a Dios no, y menos al Dios del perdón. Así que si no puedes solo, pues pídele ayuda al Señor. Pídele ayuda, porque con su ayuda todo se puede, hasta perdonar. Es por lo que Jesús, como requisito para ser discípulos suyos, fíjate, nos pide dos cosas. La primera, negarnos a nosotros mismos. La segunda, tomar nuestra cruz y seguirlo. Van de la mano. Negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz y seguirlo. Ese querer quedarme anclado a mi rencor, si quiero seguir a Jesús y me tengo que negar a mí mismo, lo primero entonces que tengo que hacer es negarme a seguir anclado a mi rencor. 2, tomar mi cruz y seguirlo. Bueno, aquí voy entonces con esta cruz muy pesada que se llama rencor, que se llama resentimiento. Quiero dejarlo atrás, pero es una cruz. Pero estoy dispuesto, quiero dejarlo atrás, entonces me niego a mí mismo, ya no quiero seguir atado a mi rencor. Y te sigo cargando la cruz. ¿Qué cruz? La del rencor. Entonces Jesús nos dijo, el que quiera ser discípulo mío, que se niegue a sí mismo y que tome su cruz y que me siga. O sea, no es nada más toma tu cruz y quédate ahí tú clavado en tu cruz. No, toma tu cruz y sígueme. Pero sígueme porque yo voy delante. Yo voy delante. Ya les he explicado muchas veces en este programa y en otros, o sea, en Club de los Búhos y en Semillas para la Vida y en Pasión por el Evangelio, que esa vacilada de postercito que venden en las papelerías, que salen unas huellas ahí en la playa, ¿no? Ya sabes, ¿no? Ya sabes de qué estoy hablando. Que van 2 pares de huellas y luego nada más unas solas huellas, ¿no? Y al final resulta que eran las huellas de Jesús al lado de las huellas del tipo que va caminando en la playa y el tipo voltea atrás y se da cuenta que en los peores momentos de la vida solo hay un par de huellas. Entonces le reclama al Señor, ¿por qué en los peores momentos de mi vida nada más había un par de huellas? O sea, me dejaste solo. Y según el postercito, este cursilón y ridículo, Jesús le dice, es que esas huellas no son las tuyas, porque en los momentos más difíciles de tu vida, yo te llevaba en mis brazos. Ese no es el Jesús del Evangelio, porque el Jesús del Evangelio no te dice, tranquilo, si ¿te pesa la cruz? Échamela, yo la llevo. No. Jesús dijo, te niegas a ti mismo, tomas tu cruz y me sigues. En el ese de las huellas, en los momentos buenos, Jesús iba al lado del otro tipo. Aquí en el Evangelio no es así. Aquí no es vamos codo a codo. Aquí no es yo voy a tu lado. Aquí es tomas tu cruz y me sigues porque yo voy por delante. ¿Pero qué crees? Voy por delante cargando la mía, para enseñarte cómo cargar la tuya. Fíjate cómo cargo la mía y carga la tuya igual. Y es una cruz que desemboca, la de Jesús, en el Calvario. Y allá en el Calvario, desde su cruz, ya no cargándola, sino clavado en ella, ¿qué es lo que hace Jesús? Perdona. Entonces ese Jesús que nos pide negarnos a nosotros mismos y cargar la cruz y seguirlo, nos está conduciendo al Calvario del perdón, donde Él va a morir por el perdón de los pecados, del que te agredió y de los tuyos, de los dos parejos.
Porque para tu colmo, Jesús ama lo mismo al que te agredió que a ti. Y por eso murió por él también o por ella también, igual que por ti. Entonces, sí, me cuesta trabajo perdonar. Bueno, pues recurro a Él que sabe, a Él que puede, a Él que ama como nadie más. Recurro a Él y me pongo en sus manos para que me ayude a perdonar y me ayude entonces a dejar este rencor y me ayude entonces a recuperar la paz. Vamos pues a hacer de este momento ahora sí un ejercicio de interiorización que nos conduzca al perdón. Ya no haré pausas para reflexionar, vamos a dejarnos llevar de la mano por Ignacio de Larrañaga mismo. Toma una posición de oración. Paso a paso, ve calmándote. Respira hondo. Deja salir el aire. Una vez más, respira hondo. Deja salir el aire. Cierra tus ojos. Y concéntrate. Evoca por la fe la presencia de Jesús. Cuando hayas entrado en plena intimidad con Él, evoca el recuerdo de tu hermano enemistado. Lentamente, tratando de sentir cada palabra, repite esta oración. Jesús, entra dentro de mí, hasta las raíces más profundas de mi ser. Jesús, toma posesión de mí. Calma este mar de emociones adversas. Jesús, acepta mi corazón con todas sus hostilidades. Arráncalo y sustitúyelo por el tuyo. Jesús, quiero sentir en este momento lo que tú sientes por aquel hermano. Perdona tú dentro de mí. Perdónale tú en mí y por mí. Sí, Jesús. Quiero sentir los mismos sentimientos que tú sientes por aquel hermano. Quiero perdonarlo, Jesús, como tú perdonas. En este momento, yo quiero ser tú. Quiero perdonarlo como tú. Quiero perdonarlo. Imagina cómo desaparece la oscuridad en presencia de la luz. Así, siente cómo ante la presencia de Jesús los rencores se esfuman. Siente cómo la paz, como aire fresco, entra y llena tu alma. Imagina cómo en este momento te aproximas a tu enemigo para abrazarlo. Cuando la herida queda sanada y nunca vuelve a abrirse,
Es señal de que el perdón emocional fue un don del espíritu, una gratuidad extraordinaria e infusa. Normalmente, sin embargo, después que haya pasado ese momento de intimidad con Jesús, lo probable es que vuelvas a sentir aversión contra aquel hermano, aunque menos intensa. No olvides que cualquier herida necesita muchas sesiones para sanar por completo. Puede suceder también otra cosa. Has perdonado. El rencor, al parecer, se apagó por completo. De repente, sin embargo, después de mucho tiempo, al amanecer una mañana cualquiera, no se sabe cómo ni por qué, vuelve todo de nuevo. Se levantan altas y vivas las llamas de la malevolencia. Es tan desagradable sentir otra vez la fiebre, cuando vivías tan libre y feliz. No te asustes, ni te impacientes. Las emociones no dependen de la voluntad. Vuelve a repetir actos de perdón en la intimidad con Jesús, y lentamente acabarán curando completamente tus llagas. Puedes abrir tus ojos. 3 modos de perdonar nos ha planteado Ignacio Larrañaga en su libro Muéstrame tu rostro. ¿Cuál de esas 3 te ayuda más a ti? Quizás incluso las 3 en conjunto. Pero es una realidad que cuesta trabajo perdonar. Así que es una realidad que conviene recurrir al Señor. Porque es una realidad que ese Dios que todo lo puede, es el Dios del perdón. Puede perdonar, Él perdona, de hecho, no le cuesta trabajo. Entonces, ¿quién mejor que Él para darnos la gracia que nos puede hacer falta cuando nuestra capacidad humana no alcanza a perdonar? Yo confío en que estas reflexiones te sean de ayuda. El libro es Muéstrame tu rostro, hacia la intimidad con Dios. Y de corazón te recomiendo también El laberinto del perdón. En verdad que te va a ayudar mucho. Además de que te va a entretener como no te imaginas. Bueno, pues muchas gracias a todos por su participación en esta emisión del Club de los Búhos. Acuérdense que el día de mañana el programa aquí en vivo se queda grabado, pero acuérdense que el día de mañana aparece una segunda versión editada en la que no aparecen los comentarios del Club de los Búhos, los que ustedes dejan, a no ser que sea un comentario que dé pie a una reflexión relacionada con el tema, pero los demás son eliminados porque sí, ahí tenemos también cierto público que le interesa ir al grano. Entonces, para los que quieran ir al grano está la versión editada, y para los que les gusta, pues la tertulia, se queda la versión grabada completa. Así que para todos hay aquí en el Club de los Búhos, estamos para servirlos, queridos amigos. Bueno, pues vamos a despedirnos y vamos a llamar para que venga a despedirnos. Dejamos que Buino se vaya para que venga también a despedirse el búho sabio, sobre todo porque alguien aquí está saludando al búho sabio en concreto, ¿verdad? Y es nuestra querida Silvia, que dice que le encanta este búho, que es precioso. Bueno, pues no que nos vaya a poner celoso el buino, mi querida Silvia, pero pues mira, aquí el búho sabio, a tus órdenes, ¿eh? Pues así los búhos que han venido a sumarse a nuestro club. Y dice Silvia, ya hablando en serio, sí necesita perdonarse a sí misma por cosas del pasado. Bueno, eso es otro tema, el perdonarnos a nosotros mismos. Tal vez sea un buen tema para otra emisión del Club de los Búhos más adelante. Hay que saber perdonar a los demás, pero también hay quien necesita perdonarse a sí mismo y también hay que aprender a hacerlo. Eso ya lo tocaremos más adelante en otro programa. Un abrazo, Silvia. Gracias por compartir con nosotros tus reflexiones con esa confianza. Bueno, búho sabio, despídete. Y muchas gracias de nueva cuenta a todos ustedes, amigos. Gracias por haber sintonizado esta emisión. Si Dios nos lo concede, tendremos otra el jueves de la próxima semana. Es que acuérdense que el Club de los Búhos no tiene día ni hora. Puede ser miércoles o jueves y no tiene hora.
es lo que pasa. Entonces, pero sí vamos a tener sesión del Club de los Búhos el próximo jueves y lo más seguro es que será una sesión tardía como debe ser, porque si no, pues no es el Club de los Búhos, ¿verdad? Bueno, pues allá nos vemos con el favor de Dios. Mientras tanto, no se pierdan Semillas para la Vida en semillasparalavida.org o en su aplicación de podcast o en su estación de radio o en Facebook o en YouTube, aquí en el canal de Mauricio Pérez, youtuber católico, también ahí pasa Semillas para la Vida. Y el fin de semana, acuérdense, Pasión por el Evangelio, para hacer juntos el análisis del Evangelio de la misa del domingo. Como ven, hay muchos programas para ustedes. Y pues vean, en el Club de los Búhos, si van a la página semillasparalavida.org, diagonal el Club de los Búhos, pues ahí pueden ver todos los programas que se han quedado ahí. Hubo 3 temporadas antes de esta, entonces hay muchos programas con muchos temas que seguramente les serán de mucho beneficio. No se olviden de compartir este programa con quien ustedes consideren que le caiga bien. María, a orar por lo que nos hicieron daño. De hecho, María, es otra de las estrategias que no plantea Ignacio Larrañaga, pero que sí planteo yo aquí, en el laberinto del perdón, porque Jesús nos indica que tenemos que orar por nuestros enemigos. Y sabes que vinculado, sí, a una de las estrategias de Larrañaga, a la primera, mientras yo más rezo por mi enemigo, más lo empiezo a comprender y eso me ayuda a perdonarlo. Entonces, orar por nuestros enemigos como nos pide Jesús, otra vez Él se va a hacer cargo de ellos. ¿Por qué nos pide orar por ellos? Porque Jesús sabe que eso nos va a sensibilizar a nosotros y que eso nos va a ayudar a perdonar a nuestros enemigos, porque Jesús es el primero que sabe que nos cuesta trabajo perdonar a nuestros enemigos. Esto lo explico también aquí en el laberinto del perdón. Entonces, lo que apuntó aquí al final, María, pues está llena de razón. Hay que orar por nuestros enemigos, por los que nos hicieron daño, por eso. Porque al rezar por ellos, poco a poco, vamos comprendiéndolos y eventualmente los lograremos perdonar. Aparte de que, bueno, el que nos hace daño porque tiene una baja autoestima, pues sí hay que rezar por ellos para que encuentren la sanación emocional que necesitan y puedan superar ese problema de autoestima. Porque otra vez, el que tiene una autoestima baja, pues piensa que los demás no lo quieren, entonces lo quieren agredir, entonces se tiene que defender de todos, atacándolos, y por eso suelen ser personas agresivas. Y no viven en paz, pero para nada, aparte de que le van robando la paz a todos los que van a su paso, no se vale. Pues ya reflexionamos bastante y entonces nos veremos la próxima semana. Que Dios nos llene a todos de bendiciones. Apasionate por nuestra fe. ¿Cómo estás? Te saludo también, Mauricio Pérez. ¿Qué te parecería leer una novela católica, pero una novela de suspenso, de amor, de intriga, en la que hay un crimen que resolver? Las entradas para un espectáculo extraviadas y un fraude que se comete en una empresa le cambian la vida a una pareja de una forma que ellos jamás hubieran sospechado y los expone a una situación cada vez más complicada en que su vida pierde sentido y la única forma de recuperar ese sentido será siendo capaces de superar el rencor para lograr perdonar. Se trata de la novela El laberinto del perdón. Es este mi 11º título y me complazco en compartirlo contigo. El laberinto del perdón es una historia fascinante cuyas páginas te atraparán en una historia que además se entremezcla con explicaciones que te ayudarán a comprender el rencor, el resentimiento, cómo superarlos y cómo lograr perdonar a quienes te han herido. El laberinto del perdón está disponible en edición impresa y también digital para Kindle a través de Amazon.com o de nuestro sitio semillasparalavida.org. El laberinto del perdón en verdad es una lectura que no te has de perder. Apasionate por nuestra fe.